Hoy es un nuevo día con buenas noticias. Bienvenidos a este podcast donde encontrarás verdades que te acompañarán a cambiar. Hola, qué bueno que aquí nos encontramos nuevamente. Soy Fernanda trayéndoles buenas y nuevas noticias. Recuerda, lo que realmente importa es que cada día seamos más sabios y que aumentemos nuestros conocimientos aunque tengamos que vender todo lo que poseamos. Proverbios 4:7. ¿Necesitas sabiduría? Creo que es lo que más requerimos en cada detalle de nuestras vidas, desde el cómo y en qué gastamos hasta cómo llevar cada una de nuestras relaciones. Por lo que nos dice Proverbios 9:10. Todo el que quiera ser sabio que comience por obedecer a Dios. Conocer al Dios Santo es dar muestras de inteligencia. Muchas veces sufrimos, pero no es más que por nuestras propias decisiones. Y la misma Biblia dice en Santiago 4:2, no tienen sabiduría porque no piden. Mi exhortación para ti es que le pidas a Dios en cada detalle, incluso yo os recomendaría antes de empezar cualquier conversación, el gastar o invertir tu dinero, así como en otras elecciones, hacer una pequeña oración pidiéndole a Dios específicamente porque te dé sabiduría. Esto va a alinear tu decisión a hacer lo que a Él le agrada y por lo tanto que te vaya bien, que Él te bendiga. Bienvenidos a nuestro siguiente capítulo, No dejes de cantar. ¿Por qué la música lo cambiará todo? Recientemente escuchábamos que durante estos tiempos de confinamiento la gente ha solido salir a cantar en sus balcones, con sus vecinos o incluso con su familia. Y no siendo este el único ejemplo donde en tiempos de crisis la música inevitablemente sale de nuestros corazones. Creo que la música ha sido una herramienta que Dios nos regaló para poder ver las crisis o estos momentos un poco difíciles en otra perspectiva y conocer su amor más grandemente y, claro, su poder salvador. Y lo podemos recordar incluso en diferentes eventos de la historia de la humanidad, donde la música tuvo un papel primordial y necesario para el bienestar del alma. Tal fue como en la Segunda Guerra Mundial, donde las canciones y melodías traían esa vida, esa esperanza. También no podemos olvidarnos de aquellas personas de color que debido a la opresión racial que padecían durante el trabajo que desempeñaban en el campo, solían comunicarse a través de cantos o cuando se reunían creaban lo que ahora se conoce como el género de jazz, el blues, el gospel, y donde claramente cada palabra, cada letra de esas melodías nos transmiten el dolor del amor perdido, la injusticia e incluso la expresión de victoria de sobrevivir a un corazón roto y enfrentar la adversidad. Es por ello que puedo decir que la música crea un ambiente nuevo, trae memorias y mejor aún, crea nuevos sueños. La música incluso fomenta la unidad y cuando la dirigimos a Dios unimos nuestro corazón al suyo. Últimamente he sentido que Dios desde el año pasado me ha estado hablando continuamente de cantarle. Y claro, ya sabiendo Dios lo que iba a pasar en el 2020, creo que Él mismo sabía que este tipo de crisis por la que estamos pasando va a ser posible salir victoriosos si aprendemos a cantar en medio de la tormenta. Por lo que quiero hacer memoria y contarte las experiencias que me han hecho entender la importancia de la música. Y la primera razón es que al cantar uno experimenta libertad. Todo esto empezó cuando estaba haciendo mi devocional y leía Isaías 38:20, el cual dice: imagínense, el Señor está dispuesto a sanarme.
Cantaré sus alabanzas con instrumentos todos los días de mi vida en el templo del Señor. Por muchas razones y sin entender al mismo tiempo, me llamó la atención ese versículo, por lo que, curiosamente, días después, recibí un inesperado mensaje con la invitación de poder estar en el ministerio de música. Sinceramente me sorprendí cómo Dios me había hablado previamente y que ahora, ya estando en el equipo de música y de acuerdo a aquel versículo, era un tiempo que me daba a entender que tenía que cantarle para recibir su sanidad. En ese momento no entendía, pero lo que yo no sabía era que en unas semanas después mi vida cambiaría completamente a lo que era por el momento y que experimentaría incertidumbre, miedo, tristeza, en fin, entre otros sentimientos. Y pasaron unos meses después y me tocó cantar en una reunión de jóvenes, pero justamente en ese día se me juntaron todos aquellos sentimientos que había evitado. Y Dios me recordó antes de subir a cantar la historia que había leído en esa mañana de Pablo y Silas. Y esta la podemos encontrar en Hechos 16, 25 al 28. Esta historia era de unos hombres de Dios quienes fueron encarcelados por estar predicando la palabra de Dios. Pero justo a medianoche se pusieron a orar y cantar himnos a Dios, y en ese instante se abrieron las puertas de la cárcel y se soltaron sus cadenas. ¡Wow! Entendí que todo el peso que sentía podía romperse con el simple hecho de cantar con fe, y así fue. Desde ahí, cada vez que cantaba, me imaginaba cómo se rompían las cadenas de dolor, de ansiedad, de frustración, etc. Y es algo que pasa cuando cantamos a Dios en momentos de crisis, cuando cantamos con fe, aunque no nos demos cuenta, las cadenas de nuestras vidas que nos están oprimiendo se rompen. Por lo tanto, la primera razón para no dejar de cantar es porque uno constantemente puede experimentar esa libertad. Y la segunda razón tiene que ver con esta segunda historia que les voy a contar y que resume lo siguiente, que el cantarle a Dios es algo que Él disfruta. Y todo empezó cuando me tocó ir a Chicago, por cierto, muy cerca de mi cumpleaños, y recuerdo que mi mamá, que iba conmigo, y yo pedimos un Uber para que nos llevara a nuestro hotel. Y nos recogió un señor ya grande que era de color, y cuando nos subimos tomó una bolsa que decía feliz cumpleaños. De inmediato tuve el pensamiento más inocente e ingenuo, pensando, wow, es increíble, ¿acaso Uber te prepara una sorpresa para tu cumpleaños? ¿Cómo lo sabe, no? Qué bonito recibimiento. Pero enseguida nos preguntó si queríamos las aguas y caramelos que estaban en la bolsa. Bueno, eso no es el punto. Regresemos. Como ya había tenido tiempo que no regresaba a Chicago y al recordarlo con tanta nostalgia en mucho tiempo y en ese momento poder al fin estar ahí, recordaba todas las imágenes que por mucho tiempo me creaba para revivir esa ciudad y las canciones que la caracterizaban. Y en un de repente el chofer de Uber empieza a cantar unos blues impresionantes, por lo que remató la experiencia de regreso a Chicago. El agua nieve cayendo durante nuestro viaje, el tren pasando a nuestro lado derecho, la experiencia de mi sorpresa de cumpleaños fallida. No. Fue increíble. Tuvo que rematar el acompañar ese momento único con 30 minutos de blues en vivo con una persona que seguramente cada canción que cantaba simbolizaba una historia, recuerdos en esa ciudad. Lo único que decía mi mente en verdad era: continúa cantando, no te calles, no te calles. Y gracias a Dios así fue hasta que llegamos a nuestro destino. Pero lo más importante es que me dejó una gran enseñanza que sé que vino de esa voz delicada del Espíritu Santo que me dijo: así como tú no querías que se callara al cantar,
Dios no quiere que te calles cuando cantas. Fue hermoso. Por lo tanto, amigos, creo que este tiempo de crisis, aparentemente de cuarentena, es un tiempo para cantarle a Dios, cantarle todo tipo de canciones, ya sea ya hechas o canciones nuevas que salgan de tu corazón, que sean ya sea de dolor, expresándole a Él lo que hay dentro de ti, o de gratitud por todo lo que Él ha hecho en tu vida en estos últimos años. Porque el cantarle a Dios, ya vimos que hay dos razones por las cuales son muy importantes, y esas dos razones coinciden que uno mueve la mano de Dios. En primer lugar es porque Dios desea liberarnos de la ansiedad que habíamos sentido, de la frustración o incluso del estrés. Y por otro lado, Él no quiere que te calles y sigas cantando durante esta trayectoria de la vida que nos toca vivir, que te toca vivir. Es necesario lo que estamos pasando. Y, por supuesto, todo esto va a acabar con una esperanza, con un futuro. Todo esto es para nuestro bien. Como en cada capítulo, te invitaré a escuchar la lectura día número 8 del libro llamado El Libro de los Misterios de Jonathan Cahn. Día 8. El Midbar. Él me llevó en el desierto a un valle inmenso y rodeado de montañas rojizas que se fueron volviendo paulatinamente más púrpura y azuladas a medida que se extendían en la distancia. ¿Qué palabras vienen a su mente cuando mira el desierto?, dijo el maestro. Seco, estéril, calor, austero, severo, difícil, amenazador. Así es, así es. Y cuando las personas atraviesan tiempos difíciles, momentos de pérdida, crisis, tragedia, soledad, conflicto, dificultad, problemas, separación, lágrimas, hablan de atravesar el desierto. Y sin embargo, el desierto es un lugar sagrado. Fue en un desierto donde Dios dio su ley, su palabra, y donde Él reveló su presencia. El desierto es sagrado. Entonces, ¿los momentos difíciles en nuestras vidas son sagrados? El maestro respondió: para quienes son hijos de Él, sí. En hebreo, al desierto se le llama midbar. Midbar viene de la raíz dabar, y dabar significa hablar. ¿Qué es el desierto? Es el midbar. ¿Y qué es el midbar? Es el lugar donde Dios habla, el lugar de su voz. Es donde Dios nos habla de manera especial. ¿Por qué llevó Él a su pueblo al desierto, al midbar? Para poder hablarles. Él llevó a Moisés al midbar para hablarle mediante una zarza ardiente. Él llevó a Elías al midbar para hablarle en un susurro apacible. Y también Él nos lleva a nosotros al desierto para poder hablarnos. Por lo que yo pregunté, ¿qué hay en el desierto que lo convierte en un lugar donde Dios habla? Si no hay más que roca, arena, montañas, no mucho. El maestro respondió: por eso, Dios habla, pero no oímos porque tenemos muchas distracciones. Pero en el desierto ya no hay distracciones, de modo que Dios nos lleva al desierto para que podamos oír su voz. Por lo tanto, no tenga temor ni desprecie el desierto en su vida, y no menosprecie el que Él quite las distracciones, sino acéptelo, acérquese a Él y escuche lo que Él está diciendo. Busque oír su voz y la oirá, porque el desierto en su vida no es solamente un desierto, es tierra santa, el midbar, el lugar de la voz de Él, la misión. Quite la distracción de su vida, esas cosas que evitan que usted oiga, y vaya al desierto, al midbar, y busque la voz de Dios. Salmo 46, 10. Esto ha sido todo por hoy. Mi intención es crear en ti un interés por la palabra de Dios.
Si tienes alguna pregunta o quieres que hablemos de algún tema,